Bueno, gracias Elba. Dios le bendiga a cada uno de los que estamos reunidos a través de estos medios. Ahora una alegría poder estar unos minutitos con ustedes y compartir algo que pueda inspirarnos de parte del Señor. Yo sé que todos ustedes están como emprendedores, como gente de negocios o que les gustan los negocios. Yo sé que ustedes están esperando que yo les diga a cuánto va a estar el dólar a fin de año. Pero bueno, el Señor no me lo reveló todavía, así que no tengo palabra de Dios para eso todavía. Quería, subrayar, marcar algunos textos que por supuesto conocemos, pero que nos puedan servir de inspiración, ¿no? A cómo movernos, no solo en este tiempo, un tiempo que la verdad es un tiempo único en la historia de la humanidad. Nunca se dio una cosa como esta, así que estamos haciendo historia o sufriendo historia, pero no tenemos antecedentes. Entonces, yo quisiera recordarnos algunos textos de la palabra, algo de la palabra del Señor que pueda servirnos de inspiración y de guía, ¿no? Siempre recordando como punto de partida aquel texto de Proverbios 10:22, ¿no? Que nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿no? O sea, hay muchas formas de enriquecerse, pero hay una que es bendición del Señor, ¿no? Y es muy interesante lo que dice allí, porque usa la palabra enriquecer, ¿no? Así que no es un término que tengamos que tenerle miedo, de ninguna manera. Dice que la bendición del Señor enriquece. Pero después dice, no añade tristeza, no añade sufrimiento. O sea, la bendición del Señor cuando es genuina, trae alegría. Y Dios, entendemos que a distintas personas le da dones y habilidades. Nuestro concepto de habilidad es que provienen de la mano de Dios, ¿no es cierto? O sea, somos criaturas de Dios. Y Dios hay personas que le da esa habilidad para soñar, para negociar, para ver negocios. Y eso es un don de Dios, es una gracia de Dios. No tenemos que tenerle ni temor ni vergüenza a eso. Estos días se está hablando mucho, y fue ayer o anteayer, creo que ayer salió un artículo en Infobae haciendo una crítica a la posición del Papa, y el artículo hablaba del pobrismo de Francisco, ¿no? Como diciendo, siempre está del lado de los pobres y en contra de los que tienen algo, ¿no? Y es cierto, la Biblia habla mucho de personas que hacen riqueza y que lo hacen inicuamente, ¿no es cierto? Y hay castigo de Dios para eso. Pero también la palabra de Dios nos habla de prosperar, y aquí el proverbio completamente habla hasta de enriquecer, así que no tenemos que ser emprendedores con vergüenza si lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos bien, honestamente y con los principios de la palabra de Dios. Y Dios va a bendecir esto, y Dios nos va a dar ideas y creatividad. Yo quiero mencionar dos textos. Uno, el de Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan saciados. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. Dice, así dice el Señor. Reflexionen sobre su proceder.
vayan a los montes, traigan madera, construyan mi casa, afirma el Señor Todopoderoso. Nada, lo primero que dice, y ahora vamos a volver, es el texto este que habla de, a veces trabajamos y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Y si el jornalero recibe el salario, se le va como agua. El que planta no cosecha. Siembran y no cosecha. Entonces, eso como que nunca termina de despegar. Después hay otro texto, que es el de Joel capítulo 2, versículo 21 en adelante. Es otro texto de la palabra, otro momento, y dice, el Señor hará grandes cosas. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, por los pastizales reverdecerán, los árboles producirán fruto. Alégrense, hija de Sión, regocíjense. Les va a enviar la lluvia de otoño, la de primavera. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo se ha perdido, y así alabarán el nombre del Señor, que hará maravillas por ustedes. Fíjense, son dos situaciones diferentes, ¿no? En una no sale nada, todo lo que intentan hacer se les viene abajo. Y en otra Dios los bendice de tal manera que le da superabundancia, inclusive habla hasta de la mejor lluvia, una en primavera, otra en invierno, la lluvia justa en el tiempo justo. Son dos palabras de profetas en distintos momentos del pueblo de Dios. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, de esta palabra? El principio básico, fundamental, es que es Dios el que nos bendice. O sea, nuestro negocio prospera en las manos de Dios. Y cuando nos desviamos de Dios, va a dejar de prosperar. Ahora, ahí está hablando de un principio que es fundamental. Podemos hacer negocio, el mundo hace negocio, hay gente que gana muchísimo dinero, no estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Dice que la bendición del Señor enriquece, pero no añade tristeza. Hay un plus en la bendición de Dios. Y el principio básico, fundamental, es cuando nos disponemos a que aquello que el Señor nos está dando honre a Dios. O sea, poner a Dios en primer lugar no es una cuestión de una expresión religiosa, sino una firme convicción de que Él está a nuestro lado, diríamos, de que Él es socio de nuestro negocio. Y entonces vamos a funcionar con los principios de la palabra de Dios, con los valores de la palabra de Dios, y vamos a encontrar bendición y multiplicación allí. Miren ustedes qué interesante que yo leí dos textos que están, digamos, en los extremos, ¿no? El que pierde todo, el que no hay manera de, todo le sale mal, y el otro que le superabunda. En ninguno de los textos, habla de las circunstancias en las que estamos. Ningún texto le dice, no, mira, a vos te va mal porque, bueno, no llovió, cambió el gobierno, vino tal rey, esperá que cambie el emperador, esperá que cambien las situaciones económicas, cuando todo cambie yo te voy a bendecir. En ningún momento aparece el contexto ahí. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? La bendición de Dios, lo que viene de las manos de Dios, no depende de ninguna circunstancia. E inclusive, cuando Dios corta su bendición, podemos estar en el lugar más próspero y bendecido y se nos va a escurrir de las manos. O sea, si hay algo que enseña acá, que es la clave de estos dos textos que leí, que aquello que tengamos o dejemos de tener,
que la bendición de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, no depende de las circunstancias. Ahora esto uno lo puede decir ahora, lo escucha y dice, bueno, amén, es así, pero no tomarlo en cuenta. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, vamos a tener la libertad mental de poner negocios en nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, de armar los desafíos, pensando en Dios, en la bendición que viene de su mano, tratando de agradarle a Él y sabiendo que esto no depende de las circunstancias. Entonces, como hijo de Dios, tenemos ahí un plus que el mundo no tiene. Porque cualquiera antes de hacer negocio, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver cómo está esto, cuáles son las perspectivas, para dónde va la situación, finanzas, qué vamos a producir, qué vamos a hacer. Yo quiero decirte algo, mira, cuando Dios te bendice en tu negocio y si aprendes a moverte en esa dimensión, pregúntale a Dios qué es lo que quiere, que Dios te dé las ideas, que Dios te dé la creatividad. Y entonces vas a tener bendición. No empieces el negocio fijándote a ver cómo está la situación, quién es el ministro de Economía, cuánto va a estar el dólar. Por supuesto, son elementos que uno toma en cuenta cuando está haciendo una operación, ¿no es cierto? No vivimos en una nube, pero la bendición de Dios no proviene de esos lugares. Esta es la clave. Si no quedamos atados a las circunstancias, y bueno, cuando hay viento favorable nos irá bien, cuando los vientos no son favorables nos irá peor. Ahora, esto no es que nuestros negocios están ajenos a los vaivenes de la historia y de las circunstancias, claro que no. Pero en última instancia, el balance final, ¿no es cierto?, no depende de las circunstancias. Entonces, esto tiene que darnos una libertad de pensamiento que no queda atado a ningún límite. Tenemos la historia llena de hombres y mujeres de Dios, ¿no es cierto?, que pudieron, se animaron a pensar más allá de las circunstancias que lo rodeaban. Y Dios entonces le dio la creatividad, le dio las ideas. Está pasando ahora mismo, en estos días que estamos viviendo. Hay hermanos que Dios les despertó ideas que son, ¿de dónde sacó esto? Y están recibiendo hoy más de lo que recibían antes de toda esta pandemia. Entonces, la palabra simple, sencilla que quiero dejar es, ¿no es cierto?, no importa el tiempo que estamos viviendo, es cierto, es tiempo duro. Pero aún en estos tiempos hay negocios que prosperan, aún en estos tiempos. La cuestión está, si nos ponemos en Dios, buscamos la creatividad que viene de parte de Dios, cambiamos nuestra actitud. Hay el texto que leí en Ageo, ¿no?, cuando todo les salía mal, era porque ellos habían dejado de lado las cosas de Dios. Dejado de lado las cosas de Dios. Y entonces dice, mira, la consecuencia es esto. O sea, la consecuencia de lo que estás viviendo no la tiene nadie, la culpa más que vos mismo que te apartaste de Dios. Yo creo que les conté a ustedes en algún momento, sí lo he contado, pero no me acuerdo con quiénes, ¿no? El testimonio, yo lo conocí cuando tenía ya casi 90 años, del señor que inventó, creo que dije la otra vez, ¿no?, ¿cómo es que se llama? Esas ruedas en los aeropuertos que llevan las valijas, no son ruedas, esa cinta transportadora. Usted vio que en el aeropuerto, ¿no es cierto?, cuando usted retira la valija hay una cinta transportadora que... Y era una persona que no le salían los negocios, estaba ahí, nada. Y un día dije, voy a hacer un negocio, y él hizo este pacto con Dios, ¿no es cierto? No quiero decir que lo tengamos que hacer nosotros, pero estoy poniendo como testimonio. Hizo un pacto con Dios y dice, ok, Señor, dame una idea, dame algo. Dice, pero en esto, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a ser socios. Dice, va a ser una sociedad especial.
Yo te voy a dar a vos el 90% y yo me quedo con el 10%. Y empezó a pensar. Y Dios le dio la idea, porque no siempre fue así, una vez que empezó la primera idea, y Dios le dio la idea de hacer estas cintas para el transporte de las maletas en un aeropuerto cuando llega el avión. Hoy uno lo ve y dice, bueno, no, pero hubo una vez a alguien que se le ocurrió la idea. Este señor se hizo remultimillonario con esa idea loca y con el 10% dedicó el resto de su vida a sostener misioneros por todo el mundo. Cuando a nadie se le había ocurrido una cosa igual. Alguna vez prediqué en la iglesia, hablando también de temas de economía, y seguro ustedes me escucharon también, ¿no? El testimonio de Cadbury en Inglaterra, ¿no? Los famosos golosinas Cadbury, que ha sido la multinacional más grande de golosinas, ¿no? Que por varias generaciones perteneció a la familia Cadbury. La familia Cadbury era una familia, es el nombre de una persona. Y esa persona tenía una venta de café, de té en Inglaterra. Y decidió comenzar un negocio. Dijo, voy a comenzar un negocio de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Plena revolución industrial. ¿Qué era esto? Los obreros estaban como esclavos, explotados, ¿no es cierto?, en un nuevo paradigma de la revolución industrial. Y agarró y dijo, no, dice, yo voy a hacer un negocio de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Así que empezó su negocio. Y entonces pagaba salarios justos y la comerciante que lo conocían dice, vos estás loco, dice, vos te vas a fundir, vos no podés pagar esos salarios. Pagaba salarios justos, empezó a honrar a los obreros y empezó entonces un sistema de valoración de las personas que le menciona algunas cosas. La primera empresa con 8 horas de trabajo diario fue Cadbury. La primera empresa donde se dio licencia por maternidad a las mujeres fue en Cadbury. La primera empresa donde se permitía el descanso semanal fue en Cadbury. Y Cadbury le dio casas a todos los obreros. De hecho, están en Birmingham. Si usted va a Birmingham, va a ver los barrios obreros de Cadbury. Y así fue pionero en cosas que después se piensan que vinieron del socialismo, del peronismo, no sé de dónde. No, eso tiene siglos y empezó con Cadbury. Búsquenlo en Wikipedia y lo van a encontrar. ¿A dónde voy? Esta persona fue capaz de desarrollar la empresa más grande del mundo. Ustedes conocen el cacao, ¿no? El chocolate en polvo fue un invento de Cadbury. Antes no se conocía eso. Dios le dio la creatividad, pero le dio la bendición para que cuando todos decían que no, que eso era comercialmente imposible llevar adelante, él dice, yo voy a vivir una manera, voy a demostrar algo, que bendiciendo a otros, que honrando como honra la palabra de Dios, o sea, viviendo como manda la palabra de Dios, el negocio va a ser bendecido. No estafaba, no robaba, honraba a los trabajadores, llegó a ser la multinacional más grande en golosinas. O sea, cuando nos movemos en los principios de Dios, Dios bendice. Quiero ir terminando, porque no le estoy dando fórmulas mágicas, le estoy dando principios. Allí en el libro de Jeremías, un día Jeremías le habla al pueblo que está en cautiverio. ¿No? Habían perdido todo, casa, todos estaban en Babilonia,
era un desastre. Y viene una palabra de Dios que le dice, mire, allí donde ustedes están, busquen el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de ellos va a estar el bienestar de ustedes. Mire que ellos tenían todas las razones del mundo para maldecir el lugar donde estaban. Estaban en una tierra que estaban como esclavos, como cautivos. Habían perdido todo, habían dejado todo atrás en Israel. Ahora estaban en Babilonia. Pero vino Dios y le dijo, ok, esta es la situación, pero yo los voy a bendecir, no importa la situación. Pero no negaba la situación. Dios no vino a decirle, mire, ustedes hagan de cuenta que no están cautivos. Ustedes pónganse ahí a orar y cierren los ojos y piensen que están en los jardines de Israel. No, 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 ustedes están cautivos, ok. Y si ahora ustedes trabajen y bendigan el lugar donde están. Bendigan el lugar donde están. Porque bendiciendo el lugar donde están, ustedes serán bendecidos. Y de hecho, mire, fueron tan bendecidos, que cuando llegó el final del cautiverio y tenían que volver a Israel, no querían volver. No querían volver, usted puede leer los libros de la Biblia. Andaban ahí los profetas tratando de traerlos de los pelos de vuelta a la tierra prometida, porque se querían quedar en Babilonia. Ya se habían establecido con las empresas allá. ¿A dónde voy? Termino. La bendición en nuestros negocios, en las empresas, proviene de la mano de Dios. Él nos da los sueños, Él nos da las visiones. Y Él hace que las circunstancias se alineen de acuerdo a cómo Él quiere bendecirnos. Entonces, mi desafío en esta breve meditación es animarles a abrir su mente. Dejen que Dios trabaje con su mente. Y no la limiten por las situaciones que nos rodean. Es más, lo que dicen los economistas es que a lo mejor todavía vamos a ir peor. Ok, vamos a ir peor, no importa. Dios le va a dar las estrategias, los negocios, las ideas para bendecirlos y para prosperarlos cuando los demás no prosperan. Así que el desafío es, anímense en Dios a poner sus sueños y sus negocios en las manos de Dios. Pongan a Dios primero. Negocien conforme los principios de la palabra de Dios. Y Dios va a bendecir y a prosperar sus empresas. Y los va a llevar a lugares que ni se han imaginado. Estamos en días difíciles, estamos en un contexto bien complicado. Vamos a sacar la maldición de nuestra boca. Dejemos de maldecir a uno, al otro, al otro. Ya sabemos lo que son, sabemos lo que son los políticos, ya sabemos. Pero en vez de vivir maldiciendo, vivamos confesando lo que Dios puede hacer. Vivamos proclamando lo que Dios puede hacer. Y las empresas que ustedes están involucrados, las que están creando, las que están soñando, Dios las va a prosperar y será un modelo de bendición de Dios. Quiero animarles a que se aferren de esta palabra y verán cumplir esta palabra en sus vidas, en los negocios, en las empresas que Dios le está animando a llevar adelante. No hay cosas pequeñas ni grandes para Dios. Dios es Dios y Él es capaz de hacer cualquier cosa. No se achiquen, no clausuren los sueños, no aten los sueños a ninguna circunstancia. Póngalo en las manos de Dios y Dios lo va a prosperar. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. ¿Querés orar, Norberto, Sí, cómo no, cómo para no. bendecirnos? Sí, claro. Amado Jesús, vos sos el que ponés las inquietudes en nosotros.
No es por nosotros, Señor, es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y nos has dado, Señor, esas inquietudes, esas ideas para comerciar, para negociar, para emprender. Eso viene de ti, es don tuyo, son dones que vos nos das, Señor. Y queremos mirarlo no con ojos pequeños, queremos mirarlo con tus ojos. Porque tal como leímos en tu palabra, tú darás la lluvia temprana, darás la lluvia tardía. Señor, no habrá impedimento para tu bendición. Pero queremos tu bendición, que es la que enriquece, pero que no añade tristeza. Esa es la que queremos, Señor. Señor, yo te pido por mis queridos hermanos y hermanas acá, que tú estés dándoles sueños, visiones, ideas, creatividad, recursos, de tal manera que en medio de las circunstancias que vivimos, sus negocios, sus empresas sean bendecidas de una forma especial, porque es la bendición que viene de tu trono. Estamos aferrados a tu trono. Amado Señor, desata bendición sobre tu pueblo. En medio de una ciudad, de una nación empobrecida, limitada, tu pueblo será bendecido. Y será bendecido a través de estos hombres y mujeres que se animan a emprender, porque no andan sacando la cuenta de cómo está el mundo, sino que se animan a creerte y saber que todo don perfecto viene de tu mano. Amén. Y que tú bendices y multiplicas. Lo esperamos en ti, Señor, y lo creemos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, Norberto. Muchas gracias.